Hoy es el Día Internacional contra la Tortura, un día impulsado por las Naciones Unidas para procurar apoyo a las víctimas de la tortura, acabar con la impunidad de los torturadores y desmantelar aquellas estructuras o aquellas instituciones que hicieron posible la tortura. Un día para poner en valor la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. En cuanto a la verdad, estamos empezando a conocer la punta del iceberg, algunos pocos casos de ese universo de 5.000 casos de tortura que ya aparecen en informes oficiales. Una tortura sistemática, una tortura generalizada que fue practicada por todos los cuerpos policiales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, y que a día de hoy no hacemos sino empezar a dar los primeros pasos para conocer y para reconocerla. En el ámbito de la justicia debemos decir que desafortunadamente se está imponiendo un esquema de impunidad por la falta de investigación y por la falta de persecución a los torturadores, pero no solo esto, porque también el colectivo de personas torturadas están denunciando una doble victimización que sufren cuando ven que se asciende, se condecora, se aplaude y se homenajea públicamente a sus torturadores en esto que se viene a llamar la batalla del relato, por la cual unos fueron los vencedores mientras que otros son los vencidos. En cuanto a la falta de garantías de no repetición, persisten las legislaciones que avalaron y que dieron cobijo a la tortura, persisten los tribunales excepcionales y, como no, persisten las condenas que ellos impusieron sobre declaraciones arrancadas bajo tortura. Por lo tanto, avanzamos en el ámbito de la verdad, pero todavía nos estamos quedando atrás en la justicia y en imponer medidas, garantías para que la tortura no vuelva a repetirse. Por lo tanto, el Día Internacional contra la Tortura, un día en el cual EH Bildu quiere mostrar su determinación para seguir luchando, para dar todo el apoyo a todas las personas torturadas en toda Euskal Herria, y especialmente querría hacer una mención a aquellas 14 personas que no pudieron sobrevivir a la tortura y que murieron a manos de sus torturadores. Para estas 14 personas, betiko argia.